No lo conocía a través del guión y de la historia. Quizá tenía, pero un dato muy lejano. ¿No? También es cierto que yo llegué en el año 72 a Madrid, a España, vamos, porque yo nací en Buenos Aires y entonces tampoco tenía así un conocimiento tan grande del caso, ¿no? de aquel periodo. Algunos sí que ya fueron muy sonados, ¿no? Sobre todo de crímenes en el campo y de familias, pero no lo conocía a través de la historia. Es una historia verídica, con otro final y en otra situación geográfica en España. La huella del crimen, como explicaba la frase esta que la definía, la historia de un país es también la historia de sus crímenes, trataba de alguna manera de ser un resumen de crímenes que en distintas épocas del país habían causado sensación, habían impresionado al pueblo. Entonces, a pesar de que empezamos por 6 en lugar de empezar por 13, traté no de buscar los más espectaculares, puesto que a lo mejor hubiera habido en una época, por ejemplo en los años 50 hubiéramos cogido 3 o 4 impresionantes, o de los clásicos, o de los años 20 también. Entonces traté de que hubiera un crimen por época casi, ¿no? Que cada uno fuera de una época distinta. Hay un crimen de comienzos de siglo, hay otro de los años 20, está después uno de los 30, está Jarabo, que viene a ser ya los 60, en fin. Y faltaba un crimen actual, un crimen que fuera moderno, que hubiera pasado hacía poco tiempo. Yo tenía el crimen que se llamaba el crimen de General Mitre, que es un crimen que ocurrió en Barcelona había ocurrido 2 o 3 años antes solamente, y yo lo había cubierto como periodista para Interview. Era una historia impresionante de un empleado del Corte Inglés que, por un tema de unas deudas, llegó a matar a una señora mayor y a un niño. Y entonces estaba hecho el guión, se iba a hacer la película, entonces salió una nota en la prensa y el criminal que estaba en la cárcel, al que yo conocía porque le había entrevistado durante horas y horas, se cabreó mucho y dijo, ¿cómo se hacía una película sobre aquello y tal, ¿no? ¿Cómo podía hacer una película? Entonces dije, hombre, con la película igual que lo que tú estabas de acuerdo en lo que se publicó en un Interview, porque es decir, él en el fondo es un caso en el que el criminal era el Corte Inglés realmente de la historia, ¿no? Es decir, él era víctima de unas imposiciones a los trabajadores increíbles, de unas prohibiciones, por ejemplo, de relaciones sentimentales. Los empleados del Corte Inglés no pueden salir juntos, no, si se casan no pueden trabajar los dos en el mismo sitio, en fin, toda una serie de cosas que convirtieron a este tipo en criminal y que al final fueron las deudas que tenía con el Corte Inglés las que le llevaron a matar, porque debía todo lo que había comprado allí. Bueno, entonces le dije que seguía igual, que yo podía leer el guión y tal, pero claro, él ya estaba en una situación en la que estaba pendiente de que en 7 o 8 años obtener el segundo grado, salir tal, y que cuando menos aireara su nombre, pues mucho mejor y que no saliera. Entonces le envió una carta al defensor del pueblo diciendo que se oponía y tal, entonces era Ruy Jiménez, entonces Ruy Jiménez habló con Televisión, y Televisión dijeron, bueno, vamos a meternos en un lío ahora con este tío. Digo, pues es que todo lo que yo cuento es verdad, está todo probado, nada, no hubo forma. Dijeron que no, que había que hacer otro crimen. Y dije, bueno, pues vamos a hacer otro crimen, lo que pasa es que va a ocurrir lo mismo. Es decir, en cuanto aquí, así como los Estados Unidos están acostumbrados de que se hagan películas sobre lo que ha ocurrido ayer, aquí, vamos, salir en una película es algo que nadie quiere, que no hay leyes tampoco que defiendan, digamos, a los autores o a la gente que toca estos temas. Y entonces dije, bueno, pues un crimen impresionante, uno de los que más me atraigan a mí era el crimen de Velate. Dije, ¿qué va a ocurrir con el crimen de Velate? Fíjate, además este es un tipo de mucha influencia, entonces va a ocurrir lo mismo, o sea, como el tío se entere, va a intentar secuestrar la película y tal. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos con el esquema del crimen, pero lo haremos de tal forma que él no pueda quejarse, ¿no? O sea, que él no pueda decir nada. Y encima le daremos todo un contexto político incluso que me gustaba, porque en la realidad no lo tenía prácticamente, ¿no? Pero me gustaba incluso este final en el que le achacaban a un grupo terrorista el doble crimen y tal, me hacía su gracia, pero entonces decidimos cambiar. El crimen de Velate, como fue el crimen de Velate, es una historia que es muy parecida, pero que ocurrió en Zaragoza, en los años 70. En concreto, el crimen se cometió en el puente del 1 de mayo del año 73. Él era un tío de una familia muy conocida de Zaragoza, una familia importante, pero no ricos, un poco venido a menos, pero con poder. Era un tío muy brillantísimo, era un tío un aspecto estupendo, un tío licenciado en Derecho, y que había sido
con el alcalde de Zaragoza, que era el padre del actual tío de Telefónica, del presidente de Telefónica, César Alierta. Él había sido teniente de alcalde con él, delegado de tráfico, en fin, había tenido un poder dentro de la ciudad y tal, ¿no? Entonces este tío había pegado un braguetazo vil. Se había casado con una chica heredera de los Monegros, de una familia de agricultores, una gente de estas con mucho dinero, pero digamos con una preparación muy simple, ¿no? Es decir, ella una chica realmente que no estaba ni preparada casi para vivir en Zaragoza. Yo conocí mucha gente que la conocieron, y era una chica normal, pues que la habían educado pues para ser mujer de su casa y poco más, ¿no? Las monjas y tal y esto. Entonces este tío se casó con ella, pero él tuvo siempre una vida, pues 4 hijos tuvieron, poco tiempo, pero tuvo pues él siempre una vida pues un tanto libre, ¿no? Es decir, él hacía lo que quería a espaldas de ella, hasta que cayó enamorado de una secretaria que tenía en una empresa. Él trabajaba en una empresa que era de su padre de papel, que se llamaba Saika, y allí conoció a una secretaria, Ana, que tenía 19 años. Entonces se enamoró de ella, ¿no? El año 73 es una ciudad de provincia, Zaragoza, ¿no? Ella queda embarazada, la chica esta, ¿no? Entonces lo tienen que resolver, el aborto, la hace abortar. Él ve incapaz de separarse, o sea, porque cree que va a ser una conmoción en la ciudad, que va a decir su madre si se separa con 4 hijos y todo esto. Entonces, él había tenido contacto con un psiquiatra porque tuvo unas depresiones durante una época y fue a ver a este psiquiatra, Gerardo González, psiquiatra del Opus Dei, que este fue el que lo lió del todo. Porque el psiquiatra ya les hacía sesiones a los dos. Entonces los dos iban juntos a ver al psiquiatra. Bueno, y aquello acabó que claro, el psiquiatra no aceptaba la separación, digamos, el divorcio del tío, tampoco quería que los dos rompieran, en fin. Aquello no avanzaba de ninguna forma. Entonces lo que optaron fue porque ella se fuera a Alemania. Él la situó en Alemania en un trabajo y la escribía constantemente, todos los días le enviaba cartas, y pues cuando podía, tenía 2 días para hacer una escapada, iba a verla y tal y esto. Entonces ya se le ocurre el tema de que no hay otra solución, es decir, que todas las soluciones que hay están mal vistas socialmente, y entonces la única solución que se le ocurre es matar a la mujer, eliminarla, ¿no? Él tenía un compañero de estudios, Juan Midón, una persona que había estudiado con él y que era un tipo que entraba y salía en la cárcel constantemente, siempre por cuestiones de tipo económico, ¿no? Delitos monetarios, falsificaciones, problemas de cheques y tal. Era un tipo así de una vida. Que este tío también debió trabajar, estoy convencido, en temas de evasión de divisas y todo esto, porque la conexión con los asesinos viene por ahí, creo. Él conocía a 2 alemanes, 2 chicos jóvenes alemanes, que son a los que les propuso hacer el crimen, ¿no? Entonces, claro, la relación con él es que estos tíos habían trabajado en otras historias con él, no criminales, no a nivel de matar a alguien, pero sí probablemente pues de cuestiones económicas, ¿no? Aprovechaban, él iba a jugar con ella a un casino en Francia, tenía que hacer ver que había ganado dinero, lo ganara o no lo ganara, era fingir, ¡wow! 2 millones más y tal, qué viaje, tal, que lo oyera la gente. Esto sí que la mayor parte, el primer momento de la noticia se dio es que a él lo habían matado para robarle lo que había ganado en el casino, ¿no? Entonces, al regresar del casino, él finge que se siente cansado, para dormir en el puerto de Velate, y entonces allí están esperando los 2 asesinos. A él le dan un golpe, nada, le hacen un rasguño apenas, y con ella se ensañan de una manera brutal, ¿no? La apalearon, le destrozaron la cabeza, tal, esto. Él, con la excusa del crimen, fingió que, o quizá la tuvo, ¿verdad?, una depresión tremenda, un ataque de ansiedad, y pidió que le internaran en un psiquiátrico. Entonces la Guardia Civil se lo lió aquello, vamos, desde que llegó al sitio, de que la historia no estaba clara, ¿no? Y encima el otro se quitaba de en medio. Bueno, él se fue al psiquiátrico. La noticia que apareció era que fue el 1 de mayo del 73, aparece la noticia en la prensa, de que el Heraldo de Aragón: salvaje agresión a un matrimonio zaragozano en el puerto de Velate. Unos desconocidos les robaron una importante cantidad de dinero. De todas formas, en cuanto pasan unos días y a la Guardia Civil va a hablar con él,
pues ya él se autoacusa del crimen y dice efectivamente que él lo había preparado todo, que él había pagado a estos tíos y tal y esto. Y entonces él y Juan Midón, que es el que lo hizo, son acusados del crimen. Esto fue el año 73 y pues por problemas, sobre todo se extendió muchísimo la instrucción del sumario por el tema de los alemanes, porque no encontraban a los alemanes. Uno al final resultó que estaba en la cárcel en Alemania y lo extraditaron de allí, luego el otro no sé qué. Se prolongó mucho, se murió Franco en medio y él no fue juzgado hasta el año 77. O sea, ya han pasado como 4 años, ¿no? Entonces fue condenado a muerte, porque no existía la pena de muerte ya, pero sí, es decir, había habido un indulto, pero aún existía en la legislación la pena de muerte. Y entonces lo juzgaron un tribunal de 5 magistrados y les condenaron a los 2 a muerte. Entonces inmediatamente se les aplicó el indulto de que, o sea, ya no había pena de muerte, y entonces pasaban a cumplir la sustitutiva de 30 años, que la confirmó el Supremo. Lo que pasa es que entonces él tuvo a los pocos años un indulto personal de Juan Carlos, del rey, y salió de la cárcel, pues en 3 o 4 años salió de la cárcel. Se estableció en otro lugar del norte de España y parece que ahora se dedica a cuestiones de ordenadores y cosas de este tipo, de informática. Venga. Pégame. ¡Pégame, imbécil! Y el cambio sobre todo vino del final, en fin, que era una de las cosas que me gustan y que se llevaban de buscarle un final totalmente distinto. Y entonces decir, pues sí, buscar como una sorpresa final, y la sorpresa final era pues que a él también moría y que encima decían que habían sido agredidos al ser del norte pues por algún grupo de allí y tal. ¡Ay, no, imbécil! Ahí. Personaje, puesto que la relación con su objeto de deseo es tan atípica, ¿no? En el sentido, porque lo normal es, bueno, tal cual éramos además el reparto y los que hacíamos, que fuese una mujer muy sexual o con un gran atractivo sexual para él, y no es eso, con lo cual, claro, también hace interesante el personaje del procurador, porque, claro, se parece un poco a esas novelas de Kierkegaard, que parecen personajes un poco, en fin, en una época de mediados del siglo XX, o de la primera mitad, un poco torturados y que no saben lo que quieren. Echar mucho de menos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Resulta increíble las cosas que este tío explica, el amor que siente, de verdad, un amor platónico, un amor tremendamente idealizado de esta mujer, las cosas que siente por ella, cómo las explica, la facilidad, digamos, que tiene para explicarlo, sin caer en lo ridículo, o en lo cursi y tal, o en las o sea, de una forma como nueva, como algo que siente, ¿no? Que ha leído, lo explica el tío, ¿no? Lo explica muy bien. No pueden vivir separados, dirán. Y lo han intentado todo noblemente. En la ciudad, la noticia será una conmoción, sin duda, y convulsionará a muchos. Es un romanticismo el de este hombre, toda su relación con Ángela y con su mujer es enfermiza. Es un hombre enfermo, incluso ese respeto, entre comillas, que él tiene por esa amante no consumado, ese adulterio nada más que afectivamente, sentimentalmente, nunca físicamente, entre 2 personas ya adultas, ya mayores, es absolutamente incomprensible esa actitud por parte de él, que no de ella. Ella sí estaría quizá dispuesta por amor a tener una relación normal de 2 personas adultas. Yo creo que en esa relación busca algo de su juventud o de la pureza pasada, que él también se reinventa. Pues lo normal fue una mujer que le hace, que le mueve el suelo a través de una pasión desenfrenada, y sin embargo vuelve algo casi limpio, ¿no? O sea, bueno, limpio entre comillas, no quiero decir que el sexo sea feo, todo lo contrario, pero como platónica, como adolescente, como de pubertad casi, ¿no? Menos que... Con lo cual él se veía un personaje con una inestabilidad emocional bastante grande, ¿no? Ese querer sustituir
a la mujer, que además le ha proporcionado todo su estatus social y económico, porque el padre es un terrateniente muy importante, pero él lo que quiere es sustituir a una mujer por otra, pero en el mismo entorno. O sea, quiere que esa amante idealizada ocupe el puesto que ocupa su mujer, pero también con sus hijos y en esa casa. Yo también soy vulgar. Y él continuar con su vida política y de negocios. O sea, es un hombre, realmente era un hombre que estaba absolutamente loco. ¿Me quieres todavía? Claro, te quiero. Las cartas que salen en la película son todas auténticas. Las cartas son las cartas que él le escribía a la chica, ¿no? Que es curioso, porque las cartas tienen un aspecto, digamos, de una cultura, de una sensibilidad sobre todo y tal, que dices, oye, este tío es capaz de llegar a matar y tal, con estas cosas que cuenta sobre el amor, porque dice unas cosas realmente a veces impresionantes o como con mucho sentimiento. Entonces eso lo hace complejo y más interesante, claro, como personaje y como persona. Aunque claro, no es interesante que mate, que sea un asesino. Eso, no voy a defender eso, ¿no? Pero bueno, un poco el Raskolnikov, todas estas historias. Y probablemente, bueno, yo tampoco sabía si él había sido muy pobre de joven, ¿no? Eso no lo conozco de la historia. Probablemente muy en el fondo pueda ser una venganza también la que ella lo tiene, porque, bueno, ella tenía dinero, era atractiva, le había dado hijos, bien, ¿no? Vete a saber en qué punto ahí no hay una venganza bastante suicida, puesto que él mata, pero también se mata su carrera, mata todo, ¿no? Es un hombre que ha basado en el padre de su mujer, en su suegro, toda la posición política y económica y social que tiene. Es cobarde. Y en esa forma cobarde y enferma de pensar, no tiene el valor de afrontar el problema con su suegro y con su mujer y decir, me voy. El tema es el cómo él no resuelve, por qué la incapacidad, digamos, de él de resolver, o sea, cómo se le ocurre lo más brutal. Pero esto ocurre siempre con los asesinos, que luego al final llegan a matar, es decir, que es algo que es como lo más prohibido, como lo último y tal, para resolver cosas que tienen otras soluciones, ¿no? Es decir, que tienen unos sentimientos impresionantes y tienen una sensibilidad y tal, pero luego dicen, bueno, esto se resuelve matando. Entonces, que esto es cuando dices, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué es esto? En lugar de hablar, en lugar de divorciarse, en lugar de no sé qué, no, es lo más sencillo es organizar todo aquel Cristo impresionante, porque es la chapuza del siglo, además, en una montaña, dos alemanes dándoles golpes con un palo, o sea, algo que hubiera podido tener otra solución. Claro, si no hubiera habido la presión que había el año 73 en este país y todo esto, pero claro, antes que matar también estaba prohibido matar. Que yo creo que lo que quieren matar es en él o algo que no tiene. Le toca a ella porque también supongo que este tipo de relaciones, de matrimonios, no había una gran comunicación y una gran profundidad. Supongo que es la atracción del noviazgo, de los primeros años, y luego cosas donde son dos islas que conviven, vamos, dos solitarios que conviven. Y era esto que ocurre, es decir, que este hombre pues se enamora de esta forma perdidamente de una mujer y lo que pasa, fíjate si hay formas de resolverlo esto, pero claro, cuáles son todas las presiones que en una ciudad de provincia y en un hombre de su categoría influyen hasta ya cuando pierde los papeles y dice, pues nada, vamos a por el crimen, ¿no? Él no sabe lo que quiere y ahí se mezclaba, porque alguien así podría haber tenido perfectamente amantes. Pues sí es lo normal, ya que se entera si viaja, pues sí es lo normal. O sea que en él hay algo tan mal colocado en la cabeza, es un pobre desdichado, Pues es el típico derechón, o sea que va y tiene el amante, no se entera ni Dios y encima es padre ejemplar. O sea que todo lo que él hace es porque está desubicado en lo que está viviendo y haciendo. Hay una escena muy corta, que es cuando él, que es el presidente del club de fútbol, ficha a un gran jugador haciendo un esfuerzo económico. Entonces, sí cuando él le piden que se ponga la foto, él no quiere,
es falso, si quiere, está deseándolo. Y cuando él se pone en la foto sí adopta una actitud como prepotente, como de triunfador. Señores, por favor. Como realmente de pobre hombre al cual su matrimonio le ha aportado todo lo que tiene. Pero sí, es un hombre profundamente enamorado y que lo hace todo por amor. Lo que pasa es que es un amor enfermizo y es una reacción absolutamente tremenda. Al comienzo, lo que trata él es de volver loca a su mujer, pero eso también ocurre en la realidad, ¿no? Es decir, cuando van a ver al psiquiatra entonces él habla de la mujer, tal, y entonces llega un momento que él trata de internar a la mujer. Está pasando una mala época y viéndola sufrir. Sufro yo también. Ya. Llevo una temporada con los nervios muy alterados y temo que algún día ocurra algo irremediable. Que él busca muchas justificaciones. Él no quiere matar a su mujer, pretende demostrar que está loca. No hay una reacción de ella en todo el rato. Es como si ella no se enterara nunca de nada, ¿no? Me parece, ¿no? Toda la película, es decir, ella no, que también es un poco difícil de ver cómo puedes vivir con alguien tanto tiempo sin enterarte de lo que le está pasando al otro, ¿no? Todos los personajes, todas las personas tienen un punto que nos hermanan, que se hacen comprensibles para todos, incluso hasta los muy crueles, ¿no? Y es doloroso en el sentido de la dependencia de una mujer, que su vida está basada en su matrimonio, en el hombre, y también esta manera de amar que es inventarse mucho a la otra persona, ¿no? Entonces, él es el que sale a trabajar, el procurador, ella está en la casa y supongo que lo idealizó, y me parecía mucho más interesante ella que él, digamos, tal cual fue la historia. Me parecía un personaje más interesante, aunque queda un poco en la penumbra, ¿no? Que si ella leía, si le gustaba otro tipo de cosas, pero se la veía a través del guión una persona limpia, bastante clara, ¿no? Pero es la hija de alguien, o sea, que ha estado dependiendo de su padre, ha sido todo en la vida, una chica de campo, o sea, de familia rica, pero campesina, una chica que tampoco no ha tenido más, ha pasado de su padre al marido y en esto ha consistido su vida y a los hijos, y ahí se acaba todo, ¿no? Pero él intenta por todos los medios lograr que ese matrimonio, entonces por supuesto no existía el divorcio, que declaren loca a su mujer, ¿no? Y como no lo logra, es cuando ya va a las últimas consecuencias. Pues se repite en mi vida. Ahora mismo que estoy haciendo el precio de Arthur Miller, también hago una que le da bastante al whisky. Había hecho la Blanche du Bois, también llamado de eso, o sea que tengo así como una especie de cariño a los personajes que terminan hermanándose con el alcohol, ¿no? Sí, esa fue la escena de las más. Recuerdo una que ella se levantaba con el pijama y empezaba. Me gustó como rodaje, porque iba a lo que tú dices de luz de gas, ¿no? Porque había eso de caminar en el chalet grande, en penumbras, con la luz de la luna. Y fue un rodaje que me gustaba mucho. Ay. Y el de la cena esta con el que dice, psicoanalízate tú o no sé qué. Deberías ir un momento a la mano, ¿eh? Para que me despeje, ¿no? Pero es que encima me vas a decir lo que tengo que hacer. Te estás comportando como una... Él se monta una película tremenda con ella, una historia pues platónica y de un amor tremendo, desaforado y tal, pero la responsabilidad de ella, que hay otro caso de un médico que mató a su mujer en unas circunstancias muy parecidas, venía todo volcado también de lo que ella le planteaba. Es decir, que ella constantemente le planteaba que no podía saber nada con él porque era un hombre casado, y que mientras estuviera casado no... Y decía, claro, como no va a estar casado, como no mate a la mujer, que de alguna forma había como una incitación al crimen en este pudor de ella, ¿no? En esta cosa de ella. Muy mal criada. Eso es lo que está esta niña. Bueno, la niña era una maravilla. Y todos estábamos muy pendientes de ella, pero sin que ella lo notara, ¿no? Porque podía ser perjudicial. Y tenía una madurez
escalofriante, ¿eh? Y era duro a veces ver que está rodando contigo, que está trabajando contigo una persona así, porque te das cuenta del problema, de la tragedia que supone, yo creo que más para las familias que para ella, el que te toque un caso así. Curiosamente, yo viví toda mi infancia, vivía en una casa con mis padres, mi hermana y mi tía Lola, que había enviudado, era gallega, había emigrado a Buenos Aires, y mi primo hermano Luisito, que sufría el síndrome de Down, pero de los grados de mayor enfermedad. Y como no lo llevaron a educar ni eso, pues ellos tienen una gran cualidad para la música, o sea, son muy... tararean. Mi primo Luisito casi no hablaba. Y cuando vi a esta niña me pareció maravillosa. La niña tiene una madre extraordinaria, porque la educaba la llevaba y la traía con una alegría no ficticia, o sea, de verdad tenía un ambiente fantástico. Y trabajó divinamente, ¿no? La niña estaba, salvo, en fin, eso que bueno, es un desajuste, algo que hay, estaba muy bien controlada y educada esa chica. ¿Cómo está mi pequeña? ¿Me ha traído la chocolatina? No, pero en cuanto salga... Bueno, ella tiene unos que tienen el síndrome de Down, es decir, que tienen una inteligencia pues normal, que no... Pero había una cosa que nos reíamos todos mucho con ella, porque ella venía siempre a ver la película, La Moviola, ¿no? Y siempre se reía de ella misma, decía, fíjate qué tonta, siempre estoy con la boca abierta. O sea, pero que son cosas que ellos mismos se dan cuenta, ¿entiendes? Pero que es... O sea, tiene una serie de carencias por la enfermedad esta, pero que su nivel mental, y en el caso de esta niña además que desarrollaban el ballet y música y cosas de estas, las tenía y era encantador rodar con ella, ¿no? Estaba muy bien. Bueno, pues que tenga mucha suerte en Madrid. Quien busca es a la profesora donde va la niña, o sea que hay un mundo, sí, tal cual era la historia, había... una mayor comunicación entre el personaje del padre con la hija que ella, ¿no? Desde entonces, quizá por esa vivencia, yo respeto y admiro más a los padres y a los familiares de esas personas, pero al mismo tiempo tienes que admirar mucho a esas personas por cómo superan sus carencias, su enfermedad. Bueno, yo buscaba un actor de este estilo, ¿no? Un actor que representara de alguna forma una visión así de una personalidad de la derecha, digamos, ¿no? Y Carlos era el prototipo. Si hubiera sido hace unos años, era Arturo Fernández, ¿entiendes? Era un tipo de estos de galán, pero en el que iba a hacer no una interpretación así histriónica y tal, sino que trataba de que se creyera todo aquello, tratara de comunicar todo aquello, como en una película de Douglas Sirk, no sé, buscando más hieratismo, ¿no? Más, ya las cosas que hacían eran suficientes como para que no tuviera que expresarlo en gestos, y yo creo que me entendí muy bien. Luego hice otra película con Carlos y tal, y me gustaba mucho trabajar con él. Yo tuve una comida con Pedro Costa, varias comidas con Pedro Costa, y me gustó enormemente el guión. Era un personaje extraño, un psicópata, un enfermo, con una doble personalidad. Era un personaje muy atractivo para cualquier actor. Era también para él una novedad trabajar con gente como nosotros, no era el tipo de mundo que él había tenido aquel contacto con Fernando Fernán Gómez en El extraño viaje, pero el resto de cosas, y entonces era porque era el galán, jovencito y tal, y esto, ¿no? Pero no era el tipo de cosa que hacía. Y estaba realmente encantado y tremendamente colaborador y tal, y sabía, ahora la impresión de que estaba haciendo una película muy seria y muy importante, un tipo de cine que no hacía normalmente, ¿no? Recuerdo un rodaje muy agradable por el equipo, tanto artístico como técnico, empezando, como no, por Pedro. Y recuerdo también que yo creo que es una de las películas en las que más frío he pasado. Trabajas demasiado. Aunque la verdad es que me siento orgullosa de ti.
Yo Ana la vi que en las Noches de los Bosques de Viena, una cosa en el Teatro Español, yo no la conocía, porque además de que ya salió yo, también acababa de estar, no vivía en Madrid, estuve 2 años en Estados Unidos, desde el 80 al 82, y era desconocida para mí. Yo la vi en aquella función que yo conocía a Chanove, porque acabábamos de hacer una película con él, El caso Almería, y entonces la vi allí, vamos, y me pareció fantástica, ¿no? Increíble. Entonces, es decir, tenía que hacer una película con ella, la que hubiera sido, ¿no? Es decir, no, en este caso no creo que se buscó decir ella es la que representa a la muchacha de provincias, tal y esto, ¿no? Sino que fue por el nivel de actriz de ella, ¿no? Es decir, con esta actriz tengo que hacer una película y le daré el papel que sea, ¿no? Es decir, y la selección fue esta por trabajar con ella, para trabajar con ella en una película, ¿no? Pero esto, claro, como decía mi padre, yo siempre me acuerdo cuando me fue a ver en el Teatro Español que hacía La Malquerida y antes El Castigo sin Venganza. Mi padre es gallego, pero vive en Buenos Aires. Y me decía, hija, siempre te matan. Cuando me ve, me queda un poco eso. Ana Barzoa, que hacía mi mujer, que es una espléndida actriz. Sí, con Alfredo Mayo yo lo primero que había hecho que era Cañas y Barro, él trabajaba, o sea que lo conocía de antes y claro, toda esta gente que arrastraba esa profesionalidad tan estricta, ¿no? Esta manera de trabajar fue muy, muy agradable, ¿no? Con toda la gente, lo pasamos muy, muy bien. Alfredo era una autoridad allí, en 2 días se apoderó de Salamanca, estaba todo, vivía en casa de no sé quién, o sea, él ya no vivía en el hotel, vivía en casa de unos marqueses, no sé qué, y le invitaron, nosotros nos fuimos y él se quedó ahí una semana más, no sé qué, estaba todas las fuerzas de Salamanca detrás de él, era un tío elegantísimo y tal. José Rubio, Ángela Torres, Ricardo Tundidor, que no está ya tampoco entre nosotros y que era un gran amigo y un espléndido actor. Cuando estábamos en Salamanca y en el campo de los toros y esto, como Carlos Larrañaga, bueno, claro, ahí tienes que estar de pie y esperando y todo eso, y a veces hay mucho follón en los equipos y se olvidan de que a lo mejor tiene que haber una silla para que alguien se siente y descanse. Y no sé, yo recuerdo que la silla era como de interior, como una silla así muy... Y se sentó él y yo creo que nos marchamos y lo vimos como en la lejanía, como que volver a recogerlo, porque cuando terminas y eso, todos salimos con prisas. Y recuerdo también que yo creo que es una de las películas en las que más frío he pasado, porque los exteriores fueron en Salamanca, estuvimos como 2 o 3 semanas en Salamanca. La gente en Salamanca fue amabilísima, y después rodamos también en Madrid, en un chalet, en una urbanización, y la escena final se rodó de madrugada en los Montes del Pardo, y ya te digo, yo creo que no he pasado más frío en mi vida, pero fue un rodaje muy bonito. Decidí Salamanca, en la medida en que Salamanca, pues, me parece una de las ciudades más bonitas de España y me apetecía mucho rodar allí. Tiene todo este ambiente provinciano. Luego tenía que el tema de los terratenientes aquí se daba en otro aspecto, es decir, que el padre perfectamente, ahí hay toros, la granja se podía dar, era una mentalidad distinta, era el tipo que dice que médicos ni psiquiatras y tal, qué coño, el campo, chorizo, aire bueno y tal, mi hija no necesita psiquiatras, ¿no? Poco gente de dinero y tal. Entonces, pues vamos, sobre todos estos elementos, con Manolo Marinero y con Pérez Meninero montamos la historia del procurador enamorado. Aproveché entonces para darle el rango de que tenía un cierto poder allí, entonces que era un procurador en Cortes de los del tercio familiar de Franco, ¿no? Que iban alguna vez a Madrid, allá a las Cortes, a decir que sí. Bueno, yo ocupé el escaño que entonces tenía Herrero de Millón. Y yo he asistido algunas veces al Congreso como invitado, claro. Y he estado en ese día que se abre a la gente para que lo visite, pero se da un día antes una fiesta que da el presidente o la presidenta del Congreso y invita a una serie de gente. Yo recuerdo que me pidieron hacerme unas fotos para un medio de comunicación
allí y indudablemente impresiona. Yo estaba solo, la secuencia aquella, yo estoy solo en lo que figura, que es el escaño de este personaje, y antes de rodar yo miraba todo aquello, indudablemente pues te impresiona. Pero hemos de cerrar. Chiqui Venegas lo consiguió, era el momento de los socialistas en el poder, nunca habían rodado y nos dejaron, era muy poco realmente, o sea, no era, si hubiera sido un rodaje más complicado no nos hubieran dejado quizá, pero era un rodaje que fue media mañana o así, se trataba simplemente de ver el Congreso y al otro ahí sentado escribiendo cartas de amor, ¿no? Yo debo confesar que no me apasiona el fútbol. Me apasionan otras cosas, me apasionan por ejemplo los toros, ¿no? El fútbol me gusta, pero no me apasiona. Y insisto, yo comprendo que estoy siendo pesado, pero hacía tanto frío en aquel campo de fútbol, ¿sabes? En aquellas gradas arriba, cuando tengo la conversación con el personaje que hace estupendamente Pepe Rubio, pasamos un frío. Yo no llevaba maquillaje en exteriores en aquella película. Y si te fijas en la escena en la tribuna, cuando yo le pido, le exijo al personaje que hace Pepe que mate, le insulto, le recuerdo que me debe todo. Es muy cruel, es muy cruel. Y esa mirada y esa cara, es como hacía tanto frío, yo creo que en ese momento el frío ayudó. Una de las formas donde un tío tiene más poder en las ciudades es en los equipos de fútbol. O sea, todo el mundo que sea algo en una provincia es presidente o vicepresidente, lo que sea, de su equipo de fútbol. El tema del delito y el fútbol está emparentado, pero vamos, de siempre, antes de Gil, y con temas criminales, ¿no? El caso del presidente del Málaga, que le asesinaron allí, un crimen nunca resuelto. El caso de Redondela, el del aceite, en el que está el presidente del Celta también metido. Familiar. ¡A primera! Es por el dinero, fácil, por lo que representa esta gente, las facilidades de mover tanto dinero, por lo que sea. Hay unas conexiones de delito y fútbol impresionantes. Hay otra cosa que inventamos, Pedro y yo, hablando en esas conversaciones que teníamos, era cómo podía tener él la foto de Ángela cerca. Y entonces inventamos que él tiene una foto de su mujer y sus hijos con él, y detrás tiene la foto de Ángela. Entonces, cuando él se encierra en ese despacho, cambia la foto y tiene a Ángela cuando la está escribiendo, cuando tiene esas conversaciones o esas cartas en off, y luego efectivamente se cambia la foto inmediatamente cuando abre ese despacho, esa especie de fortaleza que tiene él. Bueno, ideas que van surgiendo, que vas haciendo a la hora de hacer un guión, pero que está bien. Se ponía la foto para escribir las cartas, porque se inspiraba entonces con la foto de ella escribiendo las cartas y tal, todo esto, sí. Sí, yo lo recuerdo como muy plácido todo y que estaba florido, ¿no? Creo que era que estaba en maquillaje. Y bueno, claro, estos maquilladores que habían maquillado a Sara Montiel, o que, bueno, que habían pasado caras allí en sus manos de una historia así ya muy del cine y eso, ¿no? Y entonces cuidaban como ponerte los rulos y... Porque Chirin Burman construyó unos decorados impresionantes para la serie, pero increíbles. Los 5 que se hicieron en un estudio pequeñísimo, que es el de Cinearte, que apenas ahí cabe bien un decorado, y el tío los hacía de 4 en 4, con unas variaciones sobre las paredes y tal. Es una maravilla el trabajo que hizo. Y dijo, el que me ha salido mejor de todos es este, porque no hizo nada absolutamente en este. Venía allí y tal, a contar chistes y tal. Venía, o sea, estaba en la cosa, digamos, ¿no? de atrezo, de buscar. Esto es buscar los chalés, era la casualidad de encontrar un chalet. Yo lo que sí buscaba era el tema este de las escaleras, que me fascinaba, estaba también dentro del cine americano, melodramático. Y lo encontramos, que era por cierto, estaba emparentado con Franco, este chalet. Era el del Rafael Ardita, aquel que fue el novio de una de las hijas de Franco. Y había cosas todavía de la familia, de la boda o algo así. La prueba más clara. Estaba en malas condiciones el chalet.
Es decir, que se da mucho esto, es decir, gente que no puede pagar la calefacción, que es muy cara, lo alquila para el cine. Nos robaban en el chalet, por ejemplo, a la chica de vestuario le faltaban siempre las cosas de, por ejemplo, los anillos y las pulseras, todo esto que había de bisutería, pero que era bisutería fina, faltaban allí. Y decía, no puede ser, o sea, decir, aquí lo dejamos y era la gente propia del chalet, como andaban, que iban llevándose la cosa de la película, ¿no? Carmen, ¿y si te dijera que hay otra mujer? Incluso en montaje. Él siempre me levantó muchísimo la moral, Pablo. Mira, no claro, y el estoy trabajo del dispuesto a montador que tonterías de está, ¿sabes? Es como el que hace los dibujitos de los tebeos, o sea, que está en pequeño con todo ahí. Se trata simplemente de un... Lo ven de otra manera. Y 2 veces o así que estuve en su moviola, en sus manos y eso, lo recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento. Fue muy generoso. La mataría ella y luego te mataría. Hay cosas que, bueno, quedan allí, pero bueno, te levantan la moral. Es el melodrama más, que es el tipo de cine que a mí más me gusta, que son las películas de Douglas Sirk. Me encantan las películas de Douglas Sirk, ¿no? Y quién sabe si lo resistirá. Y tenía mucho que ver esto, es decir, tiene mucho que ver con esta película. La reflexión del tío de lo que es su vida, de lo que es su casa, todos estos paseos por fuera, viendo lo que es lo que él ha creado, lo que ha hecho dentro, y él sintiéndose fuera, ¿no? O sea, a pesar de que es lo suyo, de que es su mundo, ¿no? Pero situándose fuera, ¿no? Las cartas, ¿no? Hablando siempre del otro, del lugar este soñado que no puede acceder a él y que tiene que acceder por el crimen. Es lo que es otra idea. En una estúpida casa en la que cada vez me siento más extraño.